Muy bien, mis queridos hermanos, les rogamos, como decía el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que tomen sus lugares para dar comienzo a la predicación de la palabra del Señor. Sé que es un tiempo lindo ahí de saludarnos, pero luego en el final podemos quedarnos un rato más y saludarnos. De ahí de pie, como están, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, o mejor dicho, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y siempre es un privilegio y para mí un honor el poder exponer la palabra del Señor. Así que lo vamos a hacer en reverencia. Mateo 5, capítulo 1 al 3. Todos lo tienen, cuando lo tienen, hacen un grito de júbilo. No. Dicen amén. Bien. Y hacemos la lectura juntos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oramos. Padre, te damos gracias por este maravilloso tiempo que tú nos permites. Gracias por el privilegio de compartir esta tu palabra poderosa que transforma nuestros corazones, cambia nuestra manera de ser, de pensar y actúa hasta lo más profundo de nuestras vidas. Y rogamos que así sea, Dios, que tú hables a nuestros corazones, que estemos atentos a tu voz, que la obra de tu Espíritu Santo penetre en nuestras vidas y traigas las aplicaciones justas para nuestro diario vivir. Ayúdame, Dios, porque cada vez que tengo la oportunidad de compartir tu palabra, me siento de la misma manera indigno. Necesito de ti, Dios, y de la ayuda de tu Espíritu Santo. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Como decía recién, doy gracias al Señor por este tiempo de exposición de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a comenzar, si el Señor nos permite, cada vez que tengamos la oportunidad de exponer las bienaventuranzas de nuestro Señor. Pero antes de comenzar me gustaría pensar en una ilustración. Supongamos que te levantas muy de mañana sintiéndote con ciertos dolores en tu cuerpo, por lo que decidís ir al médico, ¿no? Lo que deberíamos hacer. Hacernos un chequeo porque nos sentimos mal. Cuando vamos al médico, bueno, el médico nos examina y obviamente nos pide que hagamos unos análisis para determinar cuál es el mal que nos está aquejando o qué es lo que nos está pasando en profundidad. Entonces acudimos a hacer los análisis. Esos análisis son enviados al doctor y a la semana siguiente regresamos con estos análisis para ver el resultado de los mismos, para ver qué es lo que nos pasa, cuál es el mal que nos aqueja. Entonces, cuando entramos allí al consultorio, al médico, a donde fuese, a donde tengamos la oportunidad, y el médico nos recibe con una sonrisa, de oreja a oreja. Imagínense esta situación. Y te dice: tengo buenas noticias para vos. Muy buenas noticias tengo para vos. Obviamente lo miramos y él dice: de acuerdo a los análisis que te hiciste, que se hicieron, ¿sabes qué? Padeces una enfermedad incurable que terminará con tu vida a lo sumo unos 6 meses te quedan. Y el doctor sonriente, allí. La pregunta es: ¿cómo te sentirías si fueras vos de esta situación hipotética? ¿Cuál sería tu reacción ante el aviso de este médico? Bueno, me imagino que te sentirías turbado, sumamente extrañado, porque lo que está diciendo este hombre no parecería tener sentido de la manera como comunicó lo que comunicó. Bueno, probablemente esa fue la reacción de muchos de los hombres y mujeres que escucharon por primera vez el Sermón del Monte, el sermón de nuestro Señor Jesucristo.
Imagínense que esta era una nación que por muchos años había padecido persecución, opresión, la nación de Israel, maltrato de las naciones vecinas, y en este mismo momento, en este contexto, estaban siendo apretados, estaban siendo atacados por el imperio romano, estaban en opresión en este mismo momento, bajo los romanos, un imperio cruel, un imperio que no veía con buenos ojos el celo monoteísta de los judíos, o los odiaban, en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que esperaban estas personas? ¿Cómo se estaban sintiendo? ¿Qué es lo único que les quedaba? La única consolación que tenía este pueblo es recordar las glorias pasadas, recordar las promesas del Señor que le había hecho a este pueblo, a los judíos, que Él iba a enviar a un Mesías que restauraría el esplendor de la nación, que la iba a llevar a glorias más excelsas. Eso es lo que ellos estaban esperando y anhelando ansiosamente. Y este Mesías llega. Este Mesías irrumpe en el tiempo. El Mesías, el prometido, desde el Antiguo Testamento se dispone a dar su discurso inaugural a este pueblo. Y esto se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, dependiendo quién lo traduzca. Y multitudes se reúnen allí, vemos nuestro texto, a escuchar al rey que por tanto tiempo ha sido esperado. Con ansia se había esperado de esta promesa. Y las primeras palabras que dice este rey, el prometido desde el principio, fueron estas: bienaventurados los pobres en espíritu, felices los pobres, felices son aquellos que lloran, bienaventurados son ellos. Y es más, el mensaje más adelante él dice estas palabras: felices, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ello es el reino de los cielos. ¿Cómo es posible que el Mesías que hemos esperado desde el principio, este discurso, podríamos decir, no tiene sentido? ¿Cómo es que felices los que lloran? ¿Cómo es felices los pobres? ¿Cómo es que sean felices los que son perseguidos? Imagínense la situación de estos hermanos. Les aseguro que eso no es lo que ellos querían escuchar. Ellos esperaban promesa de prosperidad material. En cambio, Cristo les dice que la verdadera bienaventuranza, la verdadera felicidad no se encuentran en las cosas materiales. Ciertamente Él vino, irrumpió en el tiempo y estableció su reino, pero no un reino como ellos pensaban, no con sus parámetros, no con la forma en la que ellos pensaban que iba a ser el reino. El mundo le dice que son felices los que han alcanzado riqueza, los que han alcanzado fama, prestigio, poder, etc. Lo que hoy el mundo exalta también. Pero de acuerdo a este pensamiento mundano, son felices aquellos los que disfrutan de los deleites y de los placeres temporales de esta vida, la que puede dar. Pero el Rey, el prometido, desde el principio se presenta y nos dice: felices, ¿sabes quién? ¿Sabes quién? Felices los que son nadie. Eso es lo que está diciendo el Señor. Felices los nadies de este mundo, los que han alcanzado una comprensión profunda de su propia iniquidad. Esas personas son verdaderamente felices. Felices son los que lloran por su condición. Felices son aquellos que aceptan la voluntad de Dios sin murmurar, con mansedumbre, sobre todo cuando la voluntad de Dios es contraria a la nuestra. Felices, dichosos son esas personas. Este mensaje era ridículo. ¿Cómo es posible? Era contrario a lo que ellos querían escuchar. No fue un mensaje que se tomó muy de buena gana, el Sermón del Monte. Y eso es un aspecto para considerar. Otra cosa para considerar rápidamente es que el Sermón del Monte comienza en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. El Sermón del Monte nos muestra también las características de los ciudadanos del reino. Nos muestra cómo viven,
cómo piensan, cómo se comportan. Nos muestra cuáles son las prioridades en este mundo y las motivaciones que tienen los ciudadanos de este reino. Y les animo, mis queridos hermanos, a que puedan estar leyendo, que puedan estar meditando acerca de este sermón de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia cuando leemos aquellas personas que pertenecen al reino de los cielos y aquellos que no pertenecen al reino de los cielos, los que pertenecen al reino de las tinieblas. Los que pertenecen al reino de las tinieblas están en este mundo caminando, disfrutando de los placeres que brinda este mundo corrupto y caído, dándole rienda suelta a su pecado, tratando de satisfacer sus deseos pecaminosos, egoístas, buscando las riquezas, el materialismo, buscando para sí la aprobación de las personas, sin pensar que ese camino es un camino que los lleva a la destrucción, un camino que los va a llevar a la perdición. Y el Señor mismo los exhorta también a estas personas allí en el capítulo 7, si lo quiere buscar, si no lo leo yo, capítulo 7, versículo 13 y 14, donde el Señor advierte y dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pero mientras los del otro lado, los que son ciudadanos de este reino, están completamente conscientes de que no pertenecen a este mundo, de que su ciudadanía y su reino no pertenece a este mundo. Están conscientes completamente de que si no fuera por las misericordias de Dios, ellos serían consumidos inmediatamente. Reconocen su pecaminosidad porque pueden ver la santidad de Dios. Son completamente distintos, conscientes del sacrificio de Cristo hacia su favor. Y por lo tanto se comportan, viven y piensan de acuerdo a esas verdades. Ese es un aspecto que muestra también este sermón. Mis hermanos, el cristiano y el no cristiano, como hablábamos hoy en las reuniones de los varones, son distintos y marcan la diferencia en este mundo. Mi deseo y mi oración ha sido que cada uno de los que estamos acá seamos felices, como el sermón nos muestra, dichosos, la verdadera felicidad. Que seamos parte del reino de los cielos y que estemos con nuestro Señor. Que pueda ser esta bienaventuranza sea una verdad en nuestra vida diaria. Pero déjame decirte algo. El Sermón del Monte expone explícitamente la demanda de la ley de Dios y lleva hasta los estándares más profundos. Y mire lo que nos dice allí, y ese sí me gustaría que lo pueda buscar, Mateo 5:8. Mire lo que nos dice. Mateo 5:8 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué se nos demanda? Perfección. Perfección. Los ciudadanos del reino deben ser perfectos, en otras palabras. Es una demanda de la ley de Dios. Entonces queda excluida toda jactancia, todo acto de justificación propia, todo acto de legalismo, todo acto de ganar el favor de Dios, como lo estaban haciendo los fariseos, de cumplir ciertas reglas para poder ser parte de este reino. El Señor dice: ¿sabes qué? Tenés que ser perfecto. Constantemente las Escrituras nos recuerdan que ser parte de este reino es un don de Dios. Nos recuerda Efesios que la gracia de Dios es el don para poder ser salvo. Y es por medio de la fe, allí en Efesios 2, 8 y 9. Entonces, quedamos devastados, quedamos abatidos, porque ninguno de nosotros podemos ser perfectos. Lo único que podemos hacer es esperar por las misericordias de Dios. Y eso es lo que esperaba el Señor a lo largo de este sermón. Que reconozcan que no pueden solos y que estamos a merced de las misericordias de nuestro Dios.
Y me gustaría ahí que podamos ver la primera bienaventuranza. Sé que quizás es bastante información, pero es necesario poder comprender esto. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? Ahí nuestro texto nos dice en el versículo 1, el Señor, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí está el Rey, el prometido desde el principio, el Salvador del mundo, predicando, enseñando. El Señor está dando su discurso inaugural y nos dice el texto que Él ve a la multitud, Él se conecta con la multitud, muchas personas en ese lugar y las observa. Se sube al monte y quizás podemos tener una interpretación acerca de esto o lo que comparten algunos comentaristas. No es algo dogmático, el texto no lo dice, quizás sube para tener un buen alcance acerca de su sermón, puede ser. Pero nos sigue diciendo el texto que sube al monte y vinieron a él sus discípulos. Y allí está la primera audiencia de este sermón. Tiene dos audiencias, sus discípulos, pero también la multitud. El mensaje fue para sus discípulos y para la multitud. Se sientan y empiezan a escuchar al Señor, al prometido, desde el principio. Un dato también para recordar, no siempre que las Escrituras hablan de discípulos, está hablando de cristianos, de personas que son salvas, de que son personas que pertenecen al reino de los cielos. Son aprendices. Y si quieren una base a lo que estoy diciendo, es que se encuentra allí en Juan 66, donde el Señor, muchos de sus discípulos les abandonaron en una situación. Dejaron de seguirle al Señor y se volvieron a sus cosas. Entonces eso da evidencia de que no eran todos sus discípulos verdaderos. No eran cristianos, sino aprendices. Quizás para un dato nada más. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué es lo que quiso decir el Señor con bienaventurados los pobres en espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto tenemos que entender, mis hermanos, que es como todos conocen que trabajo en la construcción, cada vez que se hace una casa, y lo primero que hacemos no es que empezamos por las columnas, no es que empezamos por los encadenados, empezamos por las bases, por la zapata, para después construir todo lo demás, lo que va a soportar el peso. Y bueno, esto es el punto fundamental del sermón del Señor. El bienaventurado es la primera bienaventuranza es el fundamento de todo lo que Él va a decir después. Porque sin esto no se puede hacer las demás cosas. Es imposible hacerlo. Sin lugar a duda, este pasaje te va a ayudar a vos, me va a ayudar a mí a examinarnos a nosotros mismos. A que el Señor, de una manera como Él sí sabe hacerlo a través de su Espíritu Santo, a examinar de una manera más profunda. Y a vernos no como quizás nosotros podemos pensar. Dice, yo, ¿cómo soy? ¿Cómo es Matías? Y bueno, Matías es una persona muy alegre, buena, servicial. Eso es lo que puedo decir yo de mí. Ahora la pregunta es, ¿qué dice Dios de mí? Entonces esta bienaventuranza nos va a decir eso. Lo que debemos saber de antemano, mis hermanos, es que el Señor condena toda idea de que el sermón del monte se pueda poner en práctica. De que yo puedo, es como una lista, ¿no?, de cosas que tengo que hacer quizás en el trabajo, tengo que hacer esto, pero así no podemos ver el sermón del monte. No se puede. Es más, antiguamente había una doctrina que enseñaba esto, que luego de enseñar el sermón del monte era una lista que vos te llevabas y podías poder cumplirla. Entonces yo decía, bueno, ahora soy parte del reino de los cielos. Y el sermón del monte de tapa a tapa nos dice, no es una regla que debes seguir para ser parte. Porque lo vimos recién, debemos ser perfectos. Es más, condena esa idea. Es una idea peligrosa esta. ¿Por qué? Porque niega absolutamente el sermón mismo, el cual comienza con esta bienaventuranza, una preposición fundamental de ser pobre en espíritu. El Señor quiere convencerte, quiere convencer a las personas que la primera condición para ser parte de este reino es deber ser pobre en espíritu, una persona pobre en su carácter. Me gusta cómo lo ilustra Martin Lloyd-Jones.
Él dice así en base a esta bienaventuranza. El Sermón del Monte, en otras palabras, dice él, viene a decirnos que hay una montaña que debes escalar y cuya cima tienes que ascender. Pero lo primero que tienes que tener en cuenta al contemplar esa montaña es que se te dice que escale, la montaña que te dicen que escale es que no puedes conseguirlo. Que sos completamente incapaz de eso por sí mismo. Y con cualquier intento de conseguirlo con tu propia fuerza es prueba positiva de que no lo entendiste. Desde el primer momento, dice él, condena el Señor el punto de vista de considerar como un programa de acción, como decíamos recién, como una lista de poder hacer, la lista de los mandados, bueno, la lista del Sermón del Monte. No se puede, hermano. No se puede poner en práctica el Sermón del Monte con nuestras propias fuerzas. Es imposible. Y eso es lo que el Señor le estaba demostrando también a los fariseos. Ellos se creían que verdaderamente estaban cumpliendo la ley de Dios y con este sermón el Señor les dice no se puede. Debes ser pobre primeramente. Y la pregunta que nos hacemos entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu? Pero antes de contestar esa pregunta debemos entender dos cosas. Primero, debemos aclarar que el Señor no está hablando de pobreza material. Cristo no está diciendo acá en su sermón que el reino de los cielos le pertenece a las personas que carecen cosas materiales. No está diciendo que el reino le pertenece a aquellos que no tienen su propia casa, su auto. No está hablando de ese tipo de pobreza. Porque eso implicaría dos cosas. Que todos los pobres son salvos y que todos los ricos están condenados. Entonces descartamos esa idea. La Biblia no lo enseña. No es que el pobre está más cerca del reino de los cielos que el rico. De ninguna manera. No está hablando de ese tipo de pobreza. Obviamente hay muchos pobres que confían en las riquezas como los ricos. Anhelan el poder tener los que los demás tienen, pero sin embargo no está hablando de ese tipo de pobreza. No hay ventaja, no hay mérito ni en el rico ni en el pobre para ser parte de este reino. Miremos allí 1 de Timoteo, en el capítulo 6, versículos 17 y 18, lo que nos dice el apóstol Pablo. Dice así el apóstol Pablo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. El apóstol Pablo está presuponiendo que ahí en medio de la iglesia, por lo menos en este pasaje, hay personas ricas que convivían en medio allí de los creyentes. Y les manda a que no pongan su confianza en las cosas materiales, que son inciertas. O sea, mis hermanos, que ni la pobreza, ni la riqueza, nada tiene que ver con esta bienaventuranza. Nada. Ninguna de las dos personas. Ninguna. En la iglesia del Señor, hasta que Él venga, Él nos advirtió que en medio de nosotros va a haber pobres, va a haber ricos, los dos van a estar. Va a haber. Entonces, descartamos esta idea que el Señor esté diciendo que los pobres, los carentes y los que no tienen nada absolutamente son parte de este reino. Quizás hoy sonaría algo muy obvio, pero antiguamente se creía que las personas pobres y carentes eran parte del reino de los cielos, que el Señor las bendecía, que eran felices, que eran dichosos esas personas. Quizás hoy no es tan relevante, pero es un punto que se creía. Lo segundo, ser pobre en espíritu, otro aspecto también, no significa que aquellas personas que pertenecen al reino de los cielos son los tímidos, otro aspecto de esto. Los flojos, los de carácter más sumisos. Hay unos que sostienen que ser pobre en espíritu es esto. Bueno, esas personas que son tranquilas, que son bonitas, que quizás vos tenés que empujarla, conocen personas así, ¿no? Y bueno, estas personas son los pobres en espíritu.
Uno siempre está ahí con esas personas que son medias retraídas, animándolas, ayudándolas. Y algunos han sostenido en el tiempo, en la interpretación de este pasaje, que esas personas son las personas que Dios eligió para ser parte de su reino. Pero no es así. Sin duda no se trata de un carácter natural, que una persona nace así o quizás adopta un carácter así por medio de la cultura o el entorno donde se mueve, o quizás vaya a saber lo que le ha pasado en su niñez. No es parte, no está hablando de ese tipo de pobreza el Señor. Esto no es lo que te hace ser parte del reino de los cielos, porque el carácter de la bienaventuranza no es algo natural, es algo espiritual, es algo que viene de parte del Señor mismo. Por eso dejamos claro al comienzo que no podemos poner en práctica el sermón del monte, y que ninguno de estos dos aspectos está hablando el Señor. Y ahí sí vamos a considerar el significado. Vimos estas dos posibilidades, que no la creemos de ninguna manera. Pero debemos entender nuestro texto cuando vamos allí en el versículo 3, donde dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Debemos acercarnos con una pregunta. Y allí hacemos un poco de hermenéutica, ¿no? Como nos enseñan en el seminario. Ahí le tenemos que hacer una pregunta al texto. ¿Qué pregunta le debemos hacer? ¿Qué es lo que está diciendo el texto ahí? Bueno, dice que felices, bienaventurados son los pobres en espíritu, en el reino espiritual, obviamente, ¿no? Pero son pobres en sí. De todas maneras, tanto o sean acá o allá, son pobres estas personas. No importa su apellido, su color, el lugar donde nació, no hace una persona que sea pobre eso, independientemente de eso. La respuesta la pregunta que debemos hacer es: ¿qué es lo que hace que estas personas sean pobres? Y su carencia. Cuanto más carecen de cosas, más pobres son. Y no todos los pobres son iguales. Hay pobres que tienen más carencias que otros. Es decir, hay un pobre que no tiene absolutamente nada, y hay pobres que tienen y viven ahí, viven al día, llegan a fin de mes justito, pero llegan. Pero hay otros que no. Quizás hay algunos que son pobres, pero están pasando por circunstancias difíciles, un periodo de tiempo, y tienen amigos que pueden sostenerlo en algún momento, o tienen alguna capacidad que en el futuro puede llevar a sacarlo de la situación en la que se encuentran. Cualquiera de los dos. Ese es un aspecto de esta pobreza. Pero cuando vemos las palabras que aparecen en nuestro sermón, allí la palabra que usa el Señor en su idioma original, no las voy a decir porque son muy difíciles, después las pueden buscar, pero el Señor usa dos palabras distintas en las Escrituras, hablando acerca de esta pobreza. Y la primera palabra señala a ese hombre que tiene lo suficiente, lo poco y suficiente para vivir, pero hasta ahí nomás, justito, raspando llegamos. Vive pero con dificultad, vive al margen. Pero la segunda palabra es lo importante de este sermón. Señala, acerca de la pobreza, señala que esa persona que carece aún de las cosas necesarias para vivir, aún de las cosas necesarias para el día a día. Y esa es la palabra que el Señor está usando acá en Mateo 5:3. Es la misma palabra que aparece en la parábola de Rico y Lázaro. Así, no sé si ustedes recordarán, en Lucas capítulo 16. Lázaro allí en Lucas 16 es descrito en la parábola como un mendigo, y esa es la palabra. Mendigo es la misma palabra que aparece acá como pobres en espíritu. Ese mendigo que está, recordamos allí, que está tirado a la puerta del rico, lleno de llagas, esperando ansiosamente que cayera una migaja para poder sustentarse, una miga para poder comer. Bueno, allí está. Se trata de un hombre totalmente destituido, no solo de posesión presente, sino de la esperanza de conseguirla, porque él está tirado en el piso. No puede moverse, sino que está a la espera de que alguien pueda ayudarlo. Y dice el texto allí en la parábola, para poner el cuadro más dramático y crítico, dice que aún los perros vienen y lamen
la llaga de Lázaro. Este hombre no solamente carecía de las cosas más elementales que todo ser humano necesita, sino que también de los medios para poder conseguirlo por sí mismo. O sea, no puede. Él es pobre de donde lo mires y está esperando la misericordia de que se caiga algo para poder alimentarse. Claro, precisamente esta es la pobreza que el Señor Jesucristo está señalando allí. El hombre que posee esta pobreza sabe que espiritualmente hablando no es nada, absolutamente nada. No tiene nada, no puede salir por sí mismo de esa terrible condición. Ese hombre ha sido redarguido de su pecado y ha visto cuál es verdaderamente su condición espiritual delante de Dios y sabe que es un miserable delante de Él, espiritualmente hablando. Esta sociedad, este mundo caído, corrupto, insiste una y otra vez en donde lo veas, en la autoconfianza, en que vos sos una persona de éxito, de que vos sos una persona sumamente importante, mucha psicología. Ahí nuestro hermano Horacio se lleva re bien con los psicólogos. Pero allí ellos, bueno, sacá el campeón que hay en vos, mirá, vos podés seguir adelante. Y aunque no está mal poder animar y alentar a las personas, pero eso es contrario a lo que el Señor nos está hablando acerca de esta pobreza. ¿Sabe qué? Cristo nos dice acá en nuestro texto que felices aquellos que saben que son nadie. Felices aquellos que reconocen su impotencia. Felices, dichosos aquellos que carecen de su justicia propia por su propio pecado. Que han podido ver su corrupción delante de Dios. Que han podido ver su pecado a la luz de la santidad de Dios. Y que saben que no tienen otra alternativa de ir corriendo al santuario clamando por misericordia a Dios. Felices son ellos. De este tipo de pobreza está hablando el Señor Jesucristo. Mi amigo, mi hermano, yo no sé cuál es la motivación de venir un domingo como hoy. Quizás poder estar en cualquier otro lugar disfrutando de cualquier otras cosas que nos ofrece este mundo. No lo sé. No sé cómo viniste, no sé si tuviste una mala semana, una buena semana, si experimentaste fracasos, si sufriste alguna pérdida, si hay una angustia, una preocupación hacia las cosas cotidianas que nos pasan. No lo sé cómo llegaste, ni por qué estás acá, si no llegás a fin de mes, si estás buscando quizás una ayudita de parte de Dios y vinimos acá a escuchar un poco de algo. No lo sé, pero sí sé por medio de las Escrituras que todas las personas en todas partes del mundo se encuentran en la misma condición fuera del Señor. Todas son miserables por causa de sus pecados, por causa de sus transgresiones. No hay ningún mérito o capacidad en sí misma para poder salir de esta situación. No hay. Sin Cristo todos se encuentran de la misma manera. Y eso es grave. Y eso debemos atender. Y eso es terrible. Porque el Señor nos está diciendo en este pasaje que felices, que dichosos, que son aquellos que pertenecen al reino de los cielos, aquellas personas que ven su pobreza espiritual delante de Dios. Y este es el punto de este sermón. Que reconozcas esto. Y ya vamos terminando pensando en esta y algunas implicaciones. Como decía al principio, mi oración a la hora de pensar en este pasaje y meditarlo es que todos los que acudimos acá seamos parte de ese reino, que no nos engañemos, que seamos personas felices, verdaderamente felices, no por la situación en la que estamos atravesando, porque a veces confundimos, decimos, bueno, no sé, se me cortó un brazo, vamos a ponerlo dramático. Uy, qué feliz que estoy. No, no estoy feliz porque se me cortó el brazo. Estoy feliz a pesar de eso. A pesar de las circunstancias que estoy pasando,
me pongo feliz y me gozo porque sé en quién debo confiar, a pesar de las circunstancias. Ahora, yo quiero ser parte de este reino. Yo quiero ser verdaderamente una persona extremadamente feliz, como nos dice nuestro texto. Y la única manera de hacerlo es mirando la santidad de Dios, mirándolo a Él. Mirar a Cristo y verás la condición en la que te encuentras. Cuando contemplas más a Cristo, cuando contemplas más su santidad, su perfección, sus atributos, cuando miras más a Cristo, puedes verte tal cual eres. Ya nos dices, no te miras a vos mismo y decís, bueno, yo soy de esta manera. Y no, cuando miramos a Cristo vemos nuestra situación. Y sin ofender a nadie, cuando miramos a Cristo nos vemos como miserables. Miserables. Porque vemos que somos desagradecidos. Vemos la idolatría en nuestras vidas. Vemos que estamos centrados en nosotros mismos, que somos egoístas, que somos orgullosos. Cuando miramos a Cristo vemos soberbia en nuestros corazones aún todavía. Cuando miras a Cristo, cuanto más ves tu pobreza espiritual. Y eso es lo que está demandando este sermón. Y eso es un problema. Porque si estás alejado de Cristo, porque vivís en este mundo sin esperanza y sin Dios, y quizás simplemente decís, bueno, ya, yo soy de la otra parte. El problema es que tu enemigo es Dios. Y el llamado es que te humilles delante de Él. Que llores por tu pecado, que llores por tu condición cuando miras a Cristo. Que te duelas por la situación en la que te encuentras y puedas clamar por misericordias. ¿Y sabes qué? Él te perdonará. Este es el único medio para poder llegar a ser parte del reino de los cielos. El único medio para poder ser parte de este reino. No hay otra forma, no hay otro camino. No hay 10 pasos o cómo podemos obedecer este sermón del monte. No, solamente cuando le miramos a Él podemos ver que somos miserables. Podemos, como ese mendigo que estaba a la puerta allí esperando que caiga una migaja, esperando que el Señor derrame de su gracia. Porque ni siquiera podemos levantarnos y acudir a Él. Necesitamos de Él. Y si sos parte de este reino, si sos feliz, verdaderamente feliz, gózate, hermano. Que a pesar de la circunstancia en la que estemos atravesando y de la que pasemos, pertenecemos al reino de los cielos. Somos las personas más felices de este mundo, a pesar de las circunstancias. Y el reino de los cielos nos pertenece. No dice el Señor que quizás, dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es algo real, solamente hay que esperar, hermano. Así que te animo a que puedas estar pensando en este tiempo y que reflexiones acerca de tu vida espiritual. Oramos. Amado Señor, te damos tantas gracias por esta tu palabra.